nombre es Andrea Álvarez, estamos en Voces de Fe y hoy nos acompaña el padre Carlos Antonio López. ¿Cómo está, padre? Muy bien, un gusto estar con todos ustedes en este día para compartir la fe. Pues nos puede compartir un poquito de usted, que pues actualmente en qué parroquia sirve, si tiene algún cargo. Sí, yo estoy actualmente en la parroquia de Alma Mater, aquí en Irapuato, en la ciudad de Irapuato. Estoy colaborando como vicario. Ok, muchas gracias. Ahora sí, pues pasemos a la parte que nos interesa un poquito más. ¿Nos pudiera compartir un poquito del Evangelio del día de hoy, por favor? Sí, el Evangelio de este domingo 10 del tiempo ordinario, en el evangelista Marcos, viene a tocar un tema muy importante. Por un lado, la parte de los amigos de la familia de Jesús, que lo llaman loco. Por otro lado, los enemigos que le acusan de estar endemoniado, ¿no? Temas sin duda alguna que de pronto sorprende cómo se dirigen hacia Jesús, y que Jesús desde luego se defiende ante estas dos acusaciones, que se le hacen. Y sería bueno preguntarnos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nosotros cómo nos vamos considerando, si de parte de Jesús o podemos estar colaborando en alguno de estos grupos que llaman locos a Jesús, incluso son sus amigos, o de los contrarios que son sus enemigos, que le dicen estás endemoniado, ¿no? Pero nuestra vida debe de identificarnos como verdaderos y auténticos hijos de Dios. Debemos de dejar que Dios habite en nosotros de una manera total, plena. Y estando Jesús en nuestra vida, estando Dios en nuestra vida, pues nosotros podremos un poco alcanzar a entender esta parte de la locura o de esta acusación, ¿no?, terrible que se le hace a Jesús, porque entonces, poniéndonos en este seguimiento sincero a Cristo Jesús, nosotros viviremos en esta autenticidad cristiana, en esta autenticidad de ser hijos de Dios, cerrando todas las puertas al enemigo, cerrando todas las puertas al maligno, porque con el maligno, con el enemigo, no podemos tener tregua, no podemos, como dice el Papa Francisco, no podemos dialogar con él, que si dialogamos o si queremos de pronto como hacer como amistad o una tregua, permitimos que estos pensamientos vayan todavía más haciendo de nuestra vida más difícil el seguimiento a Cristo, vayan haciendo todavía más difícil el vivirnos auténticamente cristianos. Importante es examinar nuestra conciencia y darnos cuenta del mal que está brotando dentro de nosotros, el mal que de pronto se desarrolla en mi vida, ya que hay una intención muy clara de parte del enemigo: destruir mi amistad con Dios, destruir mi ejercicio en el amor al prójimo. Si yo me vivo de una manera en amistad con Dios, si yo me vivo en el amor al prójimo, entonces podré correr el riesgo de que me llamen también loco o que me agredan de esta manera grotesca como a Cristo Jesús. Actúas bajo cierta influencia del mal, porque el amor de Jesús hacia nosotros, el amor de Jesús hacia la voluntad del Padre es desmedida, y que muchas veces nosotros
en esto mismo nos quedamos muy cortos en nuestra vivencia, en nuestra experiencia de testimoniar a Cristo con mi vida, de testimoniar a Cristo en el seguimiento al cual he sido invitado, al cual hemos sido invitados todos y que todos debemos de participar. Ya San Pedro en la carta que tiene en el capítulo 5, en la primera epístola de San Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8, menciona: sed sobrios y estad velando, porque el enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Pues tan importante de no dar espacio al maligno, que no pueda entrar en nosotros, que no pueda desviar nuestro seguimiento, no pueda desviar nuestro ejercicio cristiano, autenticidad cristiana, y que tampoco desvíe por medio del pecado nuestra caridad y nuestro amor al prójimo. Pues esto es lo que el Evangelio el día de hoy nos arroja. Primero, identificarnos como hijos de Dios. Segundo, apasionarnos como lo hace Cristo Jesús en la misión, en la voluntad del Padre, llevando siempre el cumplimiento, ¿verdad? Sin importar los señalamientos, sin importar las acusaciones, sino más bien estar comprometidos en actuar como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios, sin permitir que el pecado, sin permitir que el enemigo viva o de pronto se meta en nuestra vida y eso rompa, quebrante o separe mi experiencia de Dios y mi experiencia del amor al prójimo. Siempre el ministerio de Cristo Jesús va a sobrepasarnos, va a sobrepasar mis ideas. Siempre el ministerio de Cristo Jesús va a contradecir, a confrontar mis deseos, mis intenciones. Y un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero seguidor de Cristo, permite que las ideas de Cristo Jesús lo sobrepasen y lo sorprendan. Permite que la experiencia de Cristo Jesús, el Evangelio de Cristo Jesús, lo contradiga, para que así se afiance cada vez más en la obediencia, se pueda cada vez más afianzar en la experiencia y en el seguimiento a Cristo Jesús. Ok, Padre, pues muchas gracias por compartirnos esta reflexión. Ahora pues van las preguntas. ¿Qué cree que sentía Jesús al pues saber que sus amigos le decían loco? Y no solo eso, o sea, las personas que a lo mejor ni siquiera lo conocían le decían endemoniado. Pues la experiencia, las palabras tomadas que días atrás nos compartía el Evangelio, ¿no? Esa parte del enojo, porque no comprenden, y la tristeza, ¿no? El enojo y la tristeza que en varias ocasiones expresa Jesús en los Evangelios. Me da tristeza porque no han entendido, porque no han comprendido el mensaje, y el enojo de que sigan tan cerrados, sigan siendo duros en el corazón, sigan siendo duros de cabeza para poder abrirse al mensaje que Jesús les trae. ¿Cómo un joven puede pues hacer esto, ¿no? Porque muchas veces pues, por ser un joven católico somos juzgados, ¿no? Alguien que, por ejemplo, no está, un amigo o en la escuela o en el trabajo, y te dicen, pues sí, a lo mejor sí. ¿Cómo puedes ir contracorriente en este mundo que siempre, o sea, pues podremos decirlo más bien, en un mundo tan loco, que va tan rápido y que va con tanta ideología? ¿Cómo puedes ser ese loco apasionado por Jesús auténticamente? Pues la muestra pues la tenemos, el testimonio, el ejemplo lo tenemos en Cristo Jesús, ¿no?
un grupo o muchos grupos, una sociedad muy cerrada a sus tradiciones, rigurosos en su experiencia de fe, en su vivencia de fe, y Cristo Jesús que justo va contra corriente, va mostrando cómo se debe verdaderamente vivir sin quebrantar la ley, sin quebrantar los mandamientos, sin faltar a la experiencia, a la estructura religiosa de fe que existía, ¿no? Más bien dando testimonio de la voluntad del Padre. Es pues decir, un joven que de pronto se ve preocupado, atribulado, que se ve como desencajado, desenchufado de la sociedad que le pide tener esta ideología o tener estos mismos pensamientos, estas mismas intenciones o apoyar estos grupos, estos movimientos, pero su convicción cristiana, católica, del ser hijo de Dios, va a decir: no puedo apoyar esto, no puedo aplaudir esto otro, no puedo estar de acuerdo con esto, porque no es algo que genere verdad, no es algo que genere vida, no es algo que lleve a la plenitud, no es algo que tenga sentido en la naturaleza humana, cristiana. Entonces es el reto día con día de vernos siempre en esa lucha contra todo lo que el mundo propone, que va contrario a Cristo, que va contrario al Evangelio, que va contrario a nuestra fe, a las enseñanzas cristianas. Y por último, ¿algún mensaje que le tenga a los jóvenes, ya sea del Evangelio o en general? Sí, jóvenes, les invito a que sigan día con día viviéndose en la presencia de Dios a través de su vida diaria, de sus quehaceres diarios. Siempre de pronto es algo preocupante para la sociedad los jóvenes. ¿Y los jóvenes dónde están? ¿Y los jóvenes dónde se encuentran? ¿Y por qué no hay jóvenes en las parroquias, en las iglesias, en los movimientos? Pero los jóvenes están ahí, siempre dispuestos al trabajo, al encuentro. Hace falta que nosotros vayamos en la búsqueda, hace falta que nosotros le tendamos la mano, hace falta perseverancia en el trabajo con ellos, que sin duda alguna se está haciendo un gran esfuerzo por parte de la iglesia, por parte de las dimensiones que competen al trabajo de los jóvenes, de los adolescentes, un esfuerzo muy grande por llegar hasta ellos, y que no debe de haber desánimo, no debe de haber desilusión ante las adversidades, ante las situaciones difíciles y complicadas que hoy en día vivimos. Al contrario, debe de crecer el ímpetu, debe de crecer la confianza, debe de crecer como Cristo Jesús esas ganas de ir contracorriente, pero porque no solamente por ser un rebelde, no solamente por llevar la contraria, sino porque hay ideales, hay convicciones, hay valores cristianos, hay presencia de Dios en la vida del joven para poder desde la juventud dar testimonio de Dios en la vida del joven. Ok, padre, pues muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Voces de Fe. Recordarle que esta es su casa, que cuando guste estar de nuevo aquí con nosotros, pues es bienvenido. Muchas gracias a todos ustedes, que Dios los bendiga y que siga creciendo esta gran labor que realizan desde este centro juvenil. Muchas gracias y pues nos vemos en la siguiente semana con otro capítulo de Voces de Fe.